Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que siempre son bienvenidas las instancias que uno puede venir y compartir un poco, conversar y abordar temas que puedan ojalá ser interesantes para ustedes y aportar un granito de arena por lo menos a que nos vayamos atreviendo a distintas cosas, que en este caso es el color. La primera parte, la primera charla fue sobre tendencia y lo que vamos a hablar ahora es sobre el color. ¿Cómo nosotros aplicamos y cómo podemos vivir aplicando el color en el diseño interior? Lo primero, no sé si por mi formación o por mi manera de ver las cosas, por lo menos yo tengo un tema con el color que es bastante importante. La mayoría de la gente creo que siente que las casas o los espacios son como por defecto blancas y de ahí uno puede trabajar en base a los colores, pero yo creo que en realidad el color define los lugares. Y el color tiene que ver con la personalidad de nosotros, con nuestros estados de ánimo y con lo que nosotros queremos transmitir o lo que queremos que un espacio transmita. Y eso va a ir cambiando y también va a ir variando. Entonces lo primero es perderle el miedo al color. Porque el color, que recién me estaban entrevistando y les decía como, el color no es un matrimonio, el color es como un amante en el fondo. Y el amante puede ir cambiando o como un amigo, como lo que sea, como que uno no se casa con el color. Uno no se hace una casa y la casa es vainilla para toda la vida, no, uno se hace la casa y el galón de pintura no cuesta nada. Yo mismo he pintado mi casa 40 veces yo creo, y en realidad de repente un año a lo mejor quiero que sea verde, otro año quiero que sea palo rosa, otro año quiero que sea azul, y tiene que ver quizás con el momento que uno está viviendo o con lo que quiere transmitir en ese momento. Entonces lo primero es perderle un poco como el temor al color. Por eso, para perderle el temor al color, vamos a ver varias imágenes que nos hagan un poco como perderle el miedo. Incluso en espacios no necesariamente de residenciales. Estamos haciendo nosotros como oficina ahora unos espacios de trabajo de coworking donde nos pidieron que cada uno de los espacios de trabajo sean de un color distinto, que las salas de reuniones tengan un color, que la gente se reúna a trabajar y que tenga un lugar que sea como la sala roja, la sala naranja, la sala etcétera. Como también la gente ya se está atreviendo a usarlo un poco más. Entonces, ¿de dónde partir con el color? Creo que es fundamental que uno defina cuando ya está trabajando en un proyecto, está armando algún espacio, cuál va a ser la paleta de colores que va a usar. Y esa paleta de colores debiese verse reflejada en todos los elementos que vamos a tener. Entonces, el punto de partida para poder aplicar el color y que funcione bien es definir cuál va a ser nuestra paleta y en qué la vamos a aplicar. Y esa paleta, que por lo menos siempre nosotros se la mostramos a los clientes o la compartimos o la trabajamos en conjunto, es cómo se va a ver, cuál es la sensación que va a haber, cuáles van a ser los colores que van a predominar y cómo eso se ve reflejado en distintos espacios a través del uso del color, que puede ser a través de los muros, puede ser en detalles de objetos de decoración, pueden ser en múltiples aspectos, pero sí es interesante armar este ejercicio que uno se lo puede hacer en la cabeza o dibujarlo o recortar en revista o lo que sea, de cuál va a ser la paleta y cuál va a ser la combinación que uno va a querer armar. Y esa combinación tiene que ver con los colores que van a ver y con todos los elementos que van a estar, porque a veces uno solamente piensa en colores como pintura, pero la madera es un color, y si en un lugar va a haber madera, va a haber un color, que es el color madera. Si van a haber plantas de interior, va a aparecer el verde, porque el verde también va a aparecer como un color. Entonces, en el fondo, vamos definiendo cuáles van a ser los elementos y cómo van a interactuar entre ellos, sin olvidarnos de lo que cada elemento significa. O sea, hay verde porque hay una planta y el verde va a estar presente. Entonces, ¿de qué manera van a interactuar todos los colores entre sí? ¿De qué manera también uno puede ir aplicándolos? Como distintas formas o tendencias o maneras de aplicar el color. ¿Qué pasa cuando uno aplica los colores de manera acuarelada o en degradé? Es una distinta mirada al color, es una manera quizás un poco más suave de utilizar los colores y es una forma en la que uno puede llegar a una paleta de colores súper atractiva y súper interesante y bastante novedoso. Lograr efectos así genera una atmósfera bien particular y no cuesta nada en el fondo. Es partir quizás con un tono más claro arriba, ir bajando y el efecto que se produce, la amplitud que uno le puede incluso dar a un espacio partiendo de un color más oscuro abajo y haciéndolo en degradé más claro hacia arriba, evidentemente va a ser de un lugar mucho más espacioso y mucho más amplio. Entonces, ir pensando en cómo vamos a usar los colores y dónde vamos a usar los colores. Claramente tenemos una propuesta como de una casa en la playa
donde la paleta de colores tiene que ver con el mar, con la naturaleza, con el estar conectado con el medio ambiente. Y acá un muro donde el degradé aparece como un efecto súper potente. Los colores acuarelados han ido como apareciendo a poco, y ahí también viene súper fuerte la entrada de la cantidad de opciones que he visto acá también, que hay muchos papeles murales que nos dan la alternativa de aplicar los colores de las maneras más espectaculares y más ingeniosas que uno se pueda imaginar. Entonces, el trabajar en el degradé de alguna manera te da una manera distinta y una manera quizás como un poco más amigable y un poco más suave de hacer entrar los colores en el espacio y de llevarlo a una cosa como un poco más etérea, a una sensación como un poco más pacífica, como bien armónica, donde se pueden lograr contrastes súper interesantes y bien entretenidos. Entonces, la sensación de estar en un lugar así, yo me imagino en la mañana levantarse a tomar desayuno, yo me sentiría que estoy sentado en el mar tomando desayuno en un lugar así. Entonces, ¿para qué vamos a tener la cocina o el comedor de diario blanco si en realidad podemos en la mañana tomar desayuno con vista al mar en un lugar así como que estuviéramos en la mitad de la profundidad del océano? ¿O por qué no podemos usar los colores en detalles que sean distintos? ¿Por qué no podemos innovar de repente y hacer cosas que no sean lo tradicional, que no sean lo típico? A lo mejor tenemos una casa blanca, no tengo nada contra el blanco, no lo uso, pero no tengo nada contra eso. Pero de repente uno puede poner ciertos toques, ciertos detalles y jugar con un degradé de una manera así donde quizás cada peldaño te va llevando como a un lugar distinto a través del color. Entonces, sí es una manera súper interesante y súper atractiva de poder armar espacios acuarelados. Nos tocó en un proyecto que estamos haciendo ahora, que es un departamento en Maitencillo, que todo está pensado y cada lugar tiene distintos tonos acuarelados y uno va pasando desde que entra al living, al comedor, a los dormitorios y vas pasando por distintas gamas de acuarela, de espacios, de un espacio al otro, y la sensación de ir como fundiéndose con el color es súper interesante y es súper distinta a la visión clásica que uno tiene del color. Ahora yéndonos como a un caso como un poco más extremo. Hay mucha gente que le tiene pavor a los colores oscuros y existe ese típico mito de que los colores oscuros achican los lugares. Yo por lo menos creo que eso es absolutamente falso. Depende de cómo uno arme los espacios, va a ser la amplitud que van a tener. Eso de que los espacios blancos siempre son más grandes, para mí no es real. Uno puede resaltar un lugar y si tiene un lugar más claro y tiene un muro más oscuro al final, le va a dar mucha más profundidad que si lo tiene entero pintado de un color. Ahora, ¿cómo hacemos espacios con mayor dramatismo con lugares quizás un poco más oscuros? ¿Cómo definimos qué lugar va a tener cada color? ¿Cuánto es el tiempo que vamos a pasar en cada uno de los espacios? Probablemente si estamos pensando en nuestro dormitorio, vamos a pensar en un color que sea mucho más pacífico y mucho más armónico porque queremos dormir en un lugar más tranquilo, etcétera. Pero si estamos pensando en un comedor de la casa, por ejemplo, ¿por qué no irse por un color mucho más dramático y algo mucho más intenso? Porque si estamos en el comedor es un lugar donde uno va a estar un par de horas o va a hacer una sobremesa, pero es un lugar que puede ser mucho más dramático. Entonces, de repente empezar a acercarse a qué pasa con los colores oscuros es una súper buena apuesta. ¿Qué pasa con los colores oscuros? Todo lo que uno ponga delante de un color oscuro se va a resaltar y se va a levantar de una manera impresionante, como lo podemos ver ahí. O sea, un par de cuadros de color, una manta, un par de elementos pueden hacer que un espacio súper oscuro se vea súper liviano, súper fresco y se vea con un dramatismo súper potente. Entonces, de alguna manera creo que uno tiene que definir en qué parte va a aplicar el color y qué es lo que quiere lograr con el color. Pero en el fondo, no tenerle miedo a las profundidades y quizás a las mezclas. Este es un proyecto que hicimos el año pasado, donde gran parte del espacio lo hicimos en este azul más profundo, lo hicimos encajar con las sillas, que ahí es donde hablaba de las paletas de colores. En este proyecto hicimos una paleta de colores súper acotada, donde hay un tipo de azul, un tipo de madera y muy pocos colores. Pero sí, el espacio está envuelto de este azul oscuro y la sensación no es ni de oscuridad, ni de un espacio que no den ganas de estar, sino que es un lugar que es bastante agradable y bien rico de estar. Todo está en cómo los combinemos y qué queremos generar. Entonces, si de repente queremos destacar algo, esta quizás es la manera de destacarlo. Si queremos atrevernos con un color potente, con un sillón o con algún elemento que dé un color más fuerte, no hay por qué tenerle miedo a tener espacios que sean un poco más oscuros. Tienen quizás otro significado
apuntan quizás a otra sensación. Se pueden llegar a ver quizás como lugares más sofisticados, sí, de repente el oscurecer los lugares, sí, pero también resalta mucho ciertas cosas. Si uno realmente tiene algún cuadro que tiene un valor personal, ni siquiera estoy hablando de valor monetario, algo que para uno es importante, el ponerle un color oscuro por detrás lo levanta mucho más. Hagan el ejercicio de un cuadro que pintó la abuela o lo que sea, un cuadro que quieran, ponerlo sobre un muro blanco y sobre un muro azul marino oscuro. Les aseguro que la mayoría de las veces ponerlo sobre un lugar más oscuro lo va a levantar y le va a dar un énfasis muy distinto a los colores claros. De hecho, si se fijan y si van a las tiendas de los anticuarios en general tienen colores súper profundos en los espacios, porque resaltan y levantan mucho más los muebles. ¿O qué pasa si de repente generamos una profundidad completa con un color? Como hablamos antes lo de las tendencias del color block, donde acá cada espacio uno va pasando de un lugar a otro a través de colores como un poco más profundos. Entonces, creo que hay que perderle un poco ese miedo y esa aprensión a que los espacios se achican o que el color cansa, etcétera. Yo creo que en la medida que uno empiece a aplicar el color, se va a cansar de no tener color, no de tener color. Y como siempre lo he dicho, el valor del galón de pintura no es tan alto como para decir, o sea, es bien distinto hacer una modificación en la arquitectura de un lugar que pintar un muro. Entonces, como, ¿por qué no de repente atreverse a dar un salto más y a poder definir qué quiero en cada espacio? Nosotros siempre tratamos en la oficina de darle personalidad a cada lugar. Y a lo mejor el living tiene un carácter, a lo mejor el comedor tiene otro, la salita tiene otro, pero eso no significa que la casa se pinte, porque muchas veces nos tocan los proyectos y nos dicen, bueno, ahora hay que pintar la casa, danos el código. ¿Cómo dar un código para toda la casa? O sea, cada lugar tiene un código distinto. Y los cielos tampoco necesariamente tienen que ser blancos. O sea, uno puede dar distintos tonos y uno puede hacer distintos efectos a través del color. Entonces, hay que realmente perderle el miedo y empezar a soltarse un poco más, porque la cantidad de efectos y de juegos que uno puede hacer a través de esto es una maravilla. ¿Qué pasa con los colores pastel? Obviamente nos dan una sensación más de relajo, es un poco más de contraste. Entonces se empieza a generar una cosa como un poco más plana, pero en el buen sentido. Son espacios mucho más tranquilos, pero que sí también dan una sensación distinta, una sensación de paz y de tranquilidad que es distinta a la de otros espacios. Y uno empieza a trabajar y a combinar probablemente con distintas paletas de colores. O sea, quizás no funcionaría tan bien si tuviéramos acá un muro de ese color con un sofá o con algo que fuera de un color muy profundo, muy oscuro. Pero a la medida que uno baja la paleta es como cuando baja el volumen de todo. O sea, uno puede subir el volumen de las cosas y también puede de la misma manera como ir bajándolo. Acá uno puede ir como bajando los decibeles y llegar a espacios como mucho más tranquilos. Este otro espacio que hicimos para una clienta que, si bien no están en los pasteles, es la gama de los beige. Pero fue súper interesante porque con ella definimos una paleta de colores que tenía que ver con el lino, con la madera y con los beige. Y todo el departamento se trabajó en base a esta paleta de colores, que finalmente llega a un espacio súper uniforme, súper coherente, que tiene que ver con un concepto que también lo que en este caso la clienta quería que se transmitiera en su espacio. Entonces, se nos abre un universo tan enorme cuando uno empieza a salirse del... Porque aparte que si la gente pintara blanco y todos pintaran blanco, por último es una opción, pero siempre pintan vainilla, es como, o barquillo, que no es ni beige ni blanco, es como un color temblor, como le dicen, que en el fondo no tiene carácter. Y yo creo que los espacios tienen que tener carácter. Todos nosotros tenemos alguna personalidad de alguna forma, y yo espero que ninguno de los que estamos acá tengamos personalidad barquillo. O sea, espero que todos los que estemos acá tengamos personalidad que nos lleve y que apunte a alguna sensación, alguna atmósfera que queramos lograr, y esa atmósfera ojalá no sea una atmósfera color barquillo, porque eso es muy neutro. Ojalá podamos hacerlo con alguna propuesta que hable un poco más de nosotros. Entonces podemos jugar mucho más y podemos hacer mucho más tratamientos y combinaciones que también sean un poco más atrevidas. Por ejemplo, lo que está pasando ahí, con un sofá celeste, con un trabajo en el muro en 2 tonos, donde también empiezan a aparecer como distintas formas como uno puede aplicar el color. ¿Se fijan que ahí en el muro hay un cuadrado en otro tono? ¿Por qué nos dijeron que las paredes eran todas de un color?
en qué tratado, en qué parte nos dijeron que los muros se pintaban de arriba abajo todos iguales. Existen miles de tratamientos y existen miles de cosas que uno puede hacer con los muros, líneas distintas, cortar el colorante y hacer remitar de otro color. Uno puede hacer miles de tratamientos que tienen mucho que ver con los efectos que uno quiera lograr. Acá pintaron como unas manchas entre medio, trabajaron en el cielo con otros tonos. Ese efecto, por ejemplo, es un efecto que nosotros usamos harto también en nuestro espacio. Lo que les decía antes, nadie nos obligó que la pintura llegue de piso a cielo. Nosotros podemos llegar con un color de pintura hasta cierto punto, quizás poner una moldura a mitad de camino y seguir con otro tono hacia arriba. ¿Y qué pasa si al pintar hasta esa altura el color de arriba se transforma en el color del cielo también, en vez de tener blanco arriba? Vamos a llegar a un espacio que va a ser mucho más interesante, va a ser mucho más acogedor todavía, donde estamos armando una especie como de engaño al ojo, donde estamos perdiendo la unión entre el cielo y el muro, que también es una manera de trabajar los muros que es súper interesante. No siempre tenemos que hacer el corte de color entre el muro y el cielo, lo podemos hacer mucho antes, y el cielo de alguna manera baja, y va a ser otro proyecto, va a ser otra forma. Lo que hablamos un poco, pero lo vamos a ver con otras imágenes, el trabajar con el color plano, con el color block, que son paneles de color que son en un solo color, donde todo lo hacemos parecer como que fuera una misma materialidad y una misma tonalidad, solamente con paneles de color. Pero también eso hace que sea un espacio súper interesante. Un lugar de trabajo en una tonalidad así o un espacio así puede ser súper rico. O sea, de hecho, le mostramos esta referencia hace poco a un cliente, nos decía como, quiero lo mismo. Está haciendo un centro de estética, nos decía como, de verdad quiero sentir esa sensación de que alguien llegue y esté como envuelto en un color, que esté entero envuelto, que esté entero como inmerso en este color. Entonces, también es una propuesta el trabajar el color como en 360, trabajarlo en pisos, en muros, en cielo, y de ahí uno hacer los cortes o las divisiones de la manera que uno quiera, pero lo primero creo que es sacarnos que el blanco es como el color por defecto, y lo segundo es que los ángulos de las casas son las que cortan los colores. De repente todo puede dar la vuelta y armamos un espacio que sea mucho más monocromo en un solo color. Si tenemos quizás un piso y la cortina continúa con el mismo color, va a ser un espacio mucho más atractivo y vamos a poder jugar mucho más y hacer lugares que sean mucho más interesantes. Este otro espacio que hicimos nosotros, donde también hicimos una apuesta de colores súper poco tradicionales mezclados juntos, un verde con un azul y con un cielo salmón. Pero claramente acá la intención era tener esta sensación de colores planos, donde el impacto fuera encontrarse con estos bloques de color que fueran contrastando unos con otros. Entonces, también existe como esa sensación de que hay ciertas combinaciones que están permitidas y ciertas que no. Y cuando armamos este espacio con mis socios fue como, en realidad nunca había hecho un espacio verde esmeralda con el techo color salmón y con los muros azules, pero el resultado puede ser interesante, es una opción, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no atreverse? ¿Por qué no ir un paso más allá de lo que nos han explicado y lo que nos han establecido siempre? Fíjense ahí cómo trabajan los cielos, las cortinas del mismo color, los muebles, de qué manera podemos armar espacios donde el color va a afectar directamente en nuestro estado de ánimo, en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando la gente nos pide de repente que hagamos oficinas o sus casas, obviamente uno trata de conocer al cliente, uno trata de compenetrarse lo más posible y armar un espacio que sea para él. Y eso claramente, el color tiene una significancia muy importante, porque en el fondo, si queremos un lugar de trabajo con ciertas características, el color va a influir en eso. Si queremos un lugar en la casa con tales características, la manera en que afrontemos y que abordemos el color va a ser súper importante. Entonces, hay que perderle un poco el susto. ¿Se lo han perdido un poco ya o no? ¿De poquitito? Sí. ¿Ah? ¿Todavía no he perdido el susto del color? ¿No? La pregunta es, ¿quién va a cambiar el color de los muros a partir de eso? Sí, bueno, espero que al final varios me digan que van a dejar de tener la casa color vainilla. Entonces, diferentes efectos que podemos hacer en colores planos.
También siempre nos dijeron que en el fondo hay que pintar todo de distintos colores, o sea, de colores como parejos en todas partes, pero ¿qué pasa si uno realmente quiere hacer ciertos efectos? Miren lo interesante de poder tener este marco donde el interior es distinto, o los vanos, los espacios de cada puerta. ¿Qué pasa si los pintamos de un color distinto y le damos otra tonalidad? A lo mejor tenemos un color neutro, un color más base, pero sí podemos armar los ángulos o los marcos o las molduras de distintos colores. Miren el juego que hay en esa propuesta, donde tenemos dos colores, donde la pasada de un lugar a otro, el espesor tiene otro color y donde el cambio de color se produce acá abajo. Entonces, yo lo que trato y lo que me encantaría es que de alguna manera uno le pierda el respeto a ciertas cosas, como uno a veces es demasiado respetuoso, demasiado cauteloso con el uso de todo. ¿Y por qué los cuadros tienen que ir a cierta altura? ¿Alguien nos mandó que los cuadros tienen que ir a cierta altura? No. Uno quizás puede armar un rincón que puede ser súper interesante, donde uno corte a 1 metro y a lo mejor el cuadro va a estar más abajo. ¿Y qué pasa? ¿Alguien te quiere sacar una multa, un parte o algo porque lo hicimos así? Se puede y funciona. Lo mismo que les hablaba antes. Miren lo interesante en un espacio cuando llegamos hasta una altura determinada y de esa altura seguimos con el color hacia arriba. Es súper común y casi todos lo hacemos mucho que los cielos sí son blancos, en general son blancos. Pero es mucho más interesante que el blanco quizás llegue hasta cierto punto y que ahí parta el color del muro. No que necesariamente el color se pierda en ese ángulo. Otra cosa que es bien interesante y que está pasando harto ahora, hay un auge y hay un boom de los papeles murales que es súper potente y hay un abanico de papeles murales y texturas gigantes que uno puede usar. Si hay algo que nosotros hacemos mucho es cuando en el minuto que definimos el papel mural o alguna textura que va a haber, de ahí mismo uno saca el pantón y saca el color de los elementos que van a haber dentro del espacio. Entonces ahí nos encontramos con un papel donde aparece un color turquesa, un color más terracota, y eso es lo que te arma la paleta de colores del espacio y lo hace súper coherente, lo hace que tenga mucho más sentido. Las composiciones, hacer algo como mucho más gráfico. También podemos trabajar con distintos planos y con distintas geometrías, que sí vamos a lograr espacios que son súper entretenidos y que son súper variados en el fondo. Y es algo que vamos a hacer tranquilamente nosotros con nuestras mismas manos en el lugar que nosotros queramos. Esta fue una casa que hicimos en Pichilemu, donde en vez de, o sea, la casa tenía mucha madera, no podíamos papelar, pero sí queríamos hacer una gráfica distinta y pintamos en los muros todo un diseño con estas distintas gráficas, donde fuimos haciendo distintos dibujos y de ahí sacamos la paleta de colores del resto de la casa. Pero claramente hubiera sido muy distinto este espacio si lo hubiéramos dejado pintado liso de un solo color. Ahí lo que les comentaba antes, ¿qué pasa si el color da vuelta y el color envuelve todos los espacios? Y el cielo también a veces puede ser del mismo color. O que tengamos quizás de repente guiños, y si tenemos un espacio como un poco más claro, sí podemos de repente dar guiños y dar ciertos acentos en objetos o en puntos así focales donde queremos hacer el eje de atención. Uno siempre tiene que pensar, cuando uno arma un espacio, es como armar un cuadro, como armar una vitrina. Cuando alguien lo va a ver, ¿cuál va a ser la composición que uno va a lograr? Entonces también puede ser entretenido de repente cuando uno define como ya, yo creo que en ese punto hay un toque o una mancha o un elemento de color que realmente marque el punto focal y el punto visual que nosotros queremos generar. Y ahí sí podemos empezar a jugar también bastante. ¿Por qué no de repente hacer una especie de cuadro y que dé la vuelta y que se coma en parte de la puerta y que después siga arriba? O simplemente armar una franja de color en un espacio, como no solamente tomemos el color como el baño de pintura que le vamos a pintar así como desparramar por todo un espacio. Podemos hacer efectos y lograr sensaciones que sean mucho más atractivas y que sean mucho más interesantes. Y se logran efectos que son bien entretenidos. A mí personalmente lo de perder la esquina es algo bien atractivo. Entonces el minuto que, por ejemplo, uno arma un cuadrado como ese y está perdiendo la esquina, ya es un efecto que va a ser interesante. Ya está armando algo que va a hacer que tu espacio sea bastante distinto, que tenga otra personalidad, con algo que no necesariamente es tan complicado ni tan complejo.
Ahí nuevamente lo mismo en los vanos, detalles y toques de color en espacios como un poco más neutros. Entonces, como hay miles de formas en las que podemos aplicar y podemos jugar y podemos hacer énfasis en distintos espacios con el tema del color. Ahora, ¿qué pasa con el brillo y el color? Porque a veces uno siempre piensa en color y piensa en pintura o quizás en un tapizado. El brillo sí va a alterar y sí va a hacer que los espacios se vean de distinta manera. Entonces también hay que pensar cuando uno va a aplicar color en qué lo va a usar. Si lo vamos a usar en cortinaje, va a pasar que tengamos distintos brillos y van a haber distintas sensaciones porque obviamente el terciopelo genera, por ejemplo, una sensación de más claro y más oscuro y va a existir el brillo. Entonces es interesante como de alguna manera asumir el brillo y usarlo a favor de los proyectos. Este otro proyecto que hicimos ahora hace poco, que es un hotel donde queríamos que existiera un poco de brillo y en varias partes pusimos estos cortinajes como un poco más pesados de terciopelo que tenían el mismo color que está atrás en el mosaico. Entonces, dentro de la paleta de colores aparecían ciertos colores, pero a través del brillo. Y la atmósfera y la sensación es súper distinta. Entonces también ahí uno se pregunta, ¿siempre hay que pintar las casas color opaco o podemos pintarlas de repente semibrillo o satinado? ¿Qué pasa si tenemos espacios donde la pintura tenga también un poco de brillo? Vamos a generar ciertos efectos de luz y ciertos contrastes que no van a pasar en un espacio que sea más opaco. Lo mismo con los tapices. Este es un hotel que hicimos también en Santiago que se llama Castillo Rojo, donde todos los muebles están tapizados en un color como medio violeta con cierto brillo. Entonces claramente uno entra y lo primero que te llama la atención es el brillo que aparece en cada uno de estos muebles que son unos sofás súper grandes. Entonces como solamente es considerarlo, es solamente considerar que el color puede ser opaco o puede ser brillante y la percepción del color va a ser muy distinta en cualquiera de los dos casos. Los dos casos son válidos, pero va a ser distinta la sensación que tengamos entre usar un color opaco o un color brillante, como también va a afectar la luz. ¿Han visto esa lámpara? Lo lindo que puede ser, como cisne con que es un flamenco, ¿no? No, un pelícano. Entonces, como a mí me dan ganas por lo menos de estar ahí, con esos sofás, con esos contrastes, con lugares que tengan carácter, que tengan cierta personalidad. Entonces, nuevamente empieza a aparecer las opciones que tenemos de color, los contrastes que podemos hacer, las paletas que podemos formar y de qué manera nos vamos a hacer cargo de que estos espacios tengan este brillo del que estamos hablando. Si estamos haciendo un muro, en este caso allá atrás, que es como un muro entelado de terciopelo, va a tener ese brillo. Y es importante saberlo en el minuto de hacerlo, porque según el lado y el ángulo en el que lo miremos, este espacio va a ir cambiando también. En los materiales, los mosaicos, también son materiales brillantes. El lacado, si es que uno hace un mueble o tiene algo donde va a lacar algo, también va a afectar el brillo y también según la hora del día y según el ángulo que uno lo mire, también va a ir variando. Este también es un hotel que sí, es el mismo hotel, el Hotel Vidasoa, donde parte de la propuesta era que queríamos que existieran espacios que tuvieran brillo y forramos muros enteros con este mosaico que sí tiene un brillo particular, pusimos espejos, que el espejo hace que se refleje y que exista esta sensación de brillo. Y la verdad es que lo que se logra es bastante distinto entre jugar con los colores más opacos y con los colores más brillantes. Pero sí la gente también, pasa mucho que la gente dice, no, y el color me aterra, pero cuando hicimos este lugar la gente va y se saca fotos en todas partes porque están fascinados de ver color y ver texturas por todos lados. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, finalmente parece que te gustaba el color, porque te sientes muy cómodo y te encanta esto. Entonces, ¿de qué manera también uno va regulando? Cierto revestimiento como el que pusimos ahí arriba es un cerámico que tiene un brillo y que había una intención, que queríamos que en el bar, en la noche, cuando se prenda esta parte del bar, queríamos que brille esa parte del revestimiento. Y en el bar pusimos cerámica, como que fuera un baño, y agarra un brillo que es distinto, porque también había brillo en otros lados, porque las mesas eran de bronce brillante, las mesas bajas también tenían brillo, y se arma un proyecto y un concepto donde el brillo tiene relación con el color que se está utilizando y que tiene mucho que ver con los materiales que usemos. El tipo de revestimiento y el tipo de materiales que usemos
va a ser opaco o va a ser brillante. Por ejemplo, acá hicimos un juego también, esto es como una especie como de sala de reuniones, cocina, de un proyecto de una oficina que nos pidieron, donde también hicimos muros enteros brillantes y definimos hacer el contrapeso con el cielo. Entonces hicimos el cielo con unas planchas de cobre brillante que hacen un juego bien interesante con el muro en rojo, pero claramente estamos pensando de qué manera íbamos a jugar con color y brillo para generar el efecto que queríamos lograr en este espacio. En los mismos papeles, este también es un proyecto que hicimos ahora hace poco, donde todo el papel tiene como un dorado que también va brillando y va cambiando durante el día. Y también es rico eso, que el espacio se vaya transformando y que vaya teniendo distintas características en la mañana o en la tarde y que vayan apareciendo distintas texturas y distintos brillos. Entonces, la aplicación del bronce, el papel mural con dorado, el terciopelo acá va generando que tenga un poco como más de vida, que el espacio tenga un efecto que sea distinto. Y en el mismo proyecto, en la cocina que está integrada, le pusimos un mosaico dorado, donde realmente uno la prende la cocina y termina siendo como que estuviera enchapado en oro. Y el efecto es bien potente. Fue genial igual cuando lo hicimos, porque los maestros que estaban armando nos decían, bueno, don Hugo, ¿cuándo instalamos el Shakira? Y yo no entendía lo que era el Shakira. Y el Shakira era ese revestimiento, que eran puras pelotitas doradas, que igual a un vestido de Shakira. Bueno, el Shakira en este caso funciona muy bien porque finalmente le da como un destello de luz y en la noche y a toda hora se ve como que esta cocina se despega, brilla. Acá lo mismo, en un hotel que hicimos donde todo era súper clásico y todo estaba en unos tonos como mucho más apagados, en la trasera de la recepción le pusimos un muro con un revestimiento dorado que evidentemente es el foco de atención y uno entra y lo primero que uno ve es este muro brillante dorado. Entonces es una buena manera de pensar cómo va a ser el color y cuál va a ser el comportamiento que va a tener este color según la luz que exista, que es algo que uno no lo piensa mucho, pero que sí es real. ¿De qué manera los colores van a ir cambiando? ¿En qué momento decidiste colgar esas puertas para en las lámparas? En esto de acá, porque este es un hotel. Esta es una casa que está en la Plaza Camilo Mori, que es una casa histórica donde vivió una familia que se la construyó a principios de 1900. Después Camilo Mori tuvo sus talleres y tiene toda una historia que tiene que ver como con la vida como media como bohemia y sofisticada de los años 20. Entonces tratamos de reinterpretar ciertos elementos y ciertos objetos y ciertas cosas que tenían que ver con la vida de los años 20 en este como palacio que había en Santiago. Y parte de esta sofisticación tiene que ver con estas bolas que son con las que se agarran las cortinas. Y ahí decidimos colgar las bolas en la lámpara porque tampoco queríamos ser tan evidentes. Hicimos cosas mucho más transgresoras que eso. Acá no se alcanza a notar, pero compramos un cuadro de Camilo Mori y lo pusimos en el techo con 2 apliqués a los lados. Entonces pareciera que el muro se dio vuelta y la gente mira para arriba y el cuadro está puesto así con apliqués por los lados, porque en realidad, ok, es clásico, pero no hay para qué ser tan serio tampoco. Bueno, el abanico de materiales también que tenemos nos ayuda harto a poder jugar con los colores en distintas intensidades, etc. Ahora, los colores, las texturas y los papeles murales. Todo lo que uno puede hacer con los papeles murales actualmente es un universo gigante. Este es un departamento que hicimos que era de un personaje recién separado, que quería un departamento que fuese como bien masculino. Y se lo forramos entero con este papel mural tipo madera. Y no hay nadie que entre que uno piense que es de madera de verdad. Y es un papel mural que aparte costaba así baratísimo. Pero le da un look y agarra una cosa como mucho más masculina, que es lo que él quería tener, que era un departamento como soltero nuevamente, donde a través del papel mural logramos esta calidez de la sensación de que estuviera entero como forrado en madera. Una sala de espera en una oficina. No tienen por qué ser fome las oficinas. Uno tiende a pensar siempre también que las oficinas son fomes, serias, clásicas. Acá también aplicamos papeles murales, aplicamos colores y le dimos también como una segunda mirada y una vuelta como un poco más entretenida a lo que uno está como acostumbrado a ver siempre.
Alguien me preguntaba ahí también cómo uno le puede proponer a la gente o a alguien como que se atreva con el color. Nosotros siempre partimos por el baño. Como si no te atreves, por lo menos déjanos que el baño de visita tenga un poco de color y que sea un poco más jugado. En general en todos los proyectos algo hacemos en el baño de visita donde evidentemente todos quedan alucinados con el color y con que sea algo más dramático, y de ahí uno sigue avanzando y le sigue como poniendo el bichito del color en el baño. Acá un baño que lo hicimos como una biblioteca, pero en el fondo son espacios en los que uno puede jugar un poco más. Acá nuevamente el brillo y el papel mural y punto, pero en el fondo uno puede llegar a una cantidad de colores, textura y brillo a través de los papeles que realmente es impresionante. Y no necesariamente de las maneras más tradicionales. Esta es parte de la oficina de nosotros, donde decidimos poner el papel mural en el techo. Que en el fondo el papel mural es como el dibujo de una alfombra persa, pero que la instalamos arriba, y de ahí agarramos los colores del resto de la oficina y en la noche se ilumina el cielo. Entonces, tampoco nadie nos dijo que el papel mural era solamente para los muros. O sea, se llama papel mural, pero uno también lo puede poner en el techo. Y el efecto es mucho más entretenido. Y la gente cada vez que entra en nuestra oficina siempre mira para arriba y se quedan mirando como no se me hubiera ocurrido. Bueno, sí podemos hacer como un papel mural o en el techo o algo que sea un poco más distinto. Lo mismo en una cocina. Existen los papeles murales vinílicos. Uno prácticamente los puede manguerear. Entonces también en una cocina, obviamente no cerca al lado, quizás al lado de la hornilla ni nada, pero sí uno puede tener papeles murales y texturas en espacios, por ejemplo, como una cocina, porque existe ya la tecnología en los papeles que son papeles vinílicos de alto tráfico y que son mucho más lavables, mucho más blancos. ¿Han visto algo más feo que un ascensor? La luz de un ascensor, porque no existe nada peor. O sea, yo personalmente cada vez que me subo a un ascensor con esa luz, encuentro que uno se ve fatal, la ojera, como oso panda, es terrible. Yo por lo menos tengo un trauma con los ascensores porque uno se ve muy mal y uno llega con muy mala disposición a un lugar después de mirarse en el espejo del ascensor. Y en este caso, lo que hicimos con el ascensor, ¿dónde se le pone play a esto? Simplemente la decisión fue tapar el espejo. Lo hicimos en un proyecto donde dijimos, ¿sabes qué? No hay nada que hacer, esta luz es fatal, la gente se ve siempre horrible, hagamos mejor que uno no se vea en el ascensor. Y ahí fue cuando decidimos hacer una biblioteca adentro del ascensor y mejorarle la vida a la gente, subirle la autoestima, para que uno no se suba al ascensor y se vea tan mal como se ve siempre. Entonces en todas partes uno puede hacer eso. Esto lo hicimos también en este proyecto. Y te juro que la gente nos agradece, como gracias, me subo al ascensor y no me estoy viendo como con la luz horrible. Papeles con técnicas más antiguas. Esta es una empresa francesa que hace papeles con las técnicas que se usaban antes, los inicios, que son con rodillos, que uno los manda a hacer y son paños enormes y que tienen como que evocan, y la sensación de estar ahí comiendo en este restaurante, tú realmente estás inmerso en ese mundo onírico y en esa sensación de estar en otro lugar, que te transporta a otro lugar, porque realmente cuando uno usa papel mural o algo con un dibujo, con una escala mucho más grande, te hace sentir parte de. Eso sería muy distinto si cada hojita fuera una palmera o algo con una hojita muy chica, pero la proporción de eso realmente te lleva a estar metido en ese espacio. O también, ¿qué pasa si uno arma sus propios papeles? Esta es una oficina que hicimos, que es una fundación que apoya a la lectura infantil y de los adolescentes. Y en distintos espacios armamos papeles murales que lo hicimos sacando hojas de libros. Y de puros libros reciclados armamos distintas tramas que son hojas. Eso que está atrás son puras hojas pegadas y con eso armamos esa especie como de papel mural. Entonces, existen los papeles, existen las distintas paletas que podemos usar y existe como esta intencionalidad. Y esta intencionalidad tiene también que ver con las paletas que nosotros usemos según la geografía donde estamos y qué queremos evocar. Si estamos probablemente en la playa y no queremos caer en el típico como cliché marinero, ni poner barquitos, ni nada de eso, van a haber ciertas paletas de colores que pueden tener que ver con la playa, que quizás van a ser colores un poco más suaves, colores que te lleven como más a la paz, a la tranquilidad, y ciertos elementos quizás que te lleven y que uno plantee y que diga, ok, vamos a hacer un espacio relacionado a la playa o al mar
donde van a haber ciertos elementos de colores un poco más relacionados a esta paleta, sin caer quizás en una exageración ni en nada, sino que solamente elementos que te lleven a un espacio mucho más pacífico y a lugares que tengan que ver con esta paleta, quizás como un poco más de los colores, digamos como del agua, de la profundidad. Esta es la misma casa en Pichilemu, donde toda la paleta de colores fue pensada en, ellos son surfistas, les gusta mucho el agua y la sensación de estar en el agua de alguna manera se lleva al interior de la casa y se lleva también al dormitorio de ellos, donde instalamos también papeles que tienen que ver con este degradé y con la sensación del agua. Lugares que hablen más quizás como de la tierra, de la naturaleza, de estar en contacto con lo más natural, y ahí probablemente la paleta de colores quizás se va a acercar un poco más a los tonos más beige y a esta sensación un poquitito más, un poco más como amigable y menos contrastada. Porque es importante también definir hasta dónde queremos contrastar. Yo sé que lo he llevado de un lado a otro, de los pasteles a la oscura de todas partes, pero como tenemos poco tiempo, hay que sacar toda la info. Pero sí también uno puede hacer propuestas donde exista menos contraste, y eso va a hacer que las propuestas de color sean un poco más pacíficas, quizás más armónicas, donde la paleta esté súper definida y todo tenga que ver con ciertas paletas de colores y con ciertos colores que en este caso tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con espacios un poco más tranquilos, un poco más suaves, donde todo se ve como un poco más aunado, un poco más como unido en el fondo. Pero no siempre esa va a ser la intención. También podemos tener la intención que vimos antes de tener un espacio mucho más dramático, con colores más fuertes. Pero sí tener súper clara cuál va a ser la paleta y cuál es la sensación y qué es lo que nosotros queremos transmitir a través de estos espacios. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos que el lugar hable como de cierta neutralidad y cierta paz. Fíjense lo simple. Es una madera, un cielo de madera terciada con muy pocos elementos, pero claramente un lugar que te da una atmósfera mucho más tranquila, mucho más pacífica. Pero igual existe el color, de alguna manera existe, aplicado de otra manera, pero está. Es un color quizás mucho más suave, es otra paleta, es otra sensación. ¿O qué pasa si uno se va a los azules y lo mezcla con la madera? Entonces, lo que les hablaba de las paletas de antes, tenemos madera, perfecto. Entonces, nuestra combinación va a ser en los tierras, blanco, azul, y vamos a armar esta paleta de colores que sí tiene un concepto, sí tiene una idea clara. En la medida que uno empieza a armar un proyecto, que uno quiera armar una idea, un proyecto personal o lo que sea, y que lo hablábamos recién, lo más importante es tener claro el concepto de qué queremos lograr, qué queremos hacer. Y eso nos va a llevar a las soluciones de los materiales, a las paletas de colores, etcétera. ¿Qué pasa si estamos en la zona central? Quizás van a haber más fibras naturales, son otros los materiales que nos rodean. Entonces ahí es donde creo que me parece súper interesante el poder usar los materiales e insertarnos donde estamos. Uno cuando hace un proyecto no lo hace aislado como si estuviera construyendo una casa o un restaurante en cualquier parte. Uno está instalado en un lugar para un tipo de persona, en una geografía distinta, y eso obviamente va a interferir y va a tener que ver con lo que nosotros hagamos. Entonces, si estamos en la zona central donde hay una geografía que tiene más relación con esto, ¿por qué no aprovechar eso mismo y basarse en eso? Quizás como los elementos, como los coloridos que vamos a usar, con cosas tan simples como estas especies como de escobas colgando, sillas de paja, elementos súper simples. Pero fíjense lo entretenido y lo interesante que se logra acá a través de la repetición de los elementos. Porque esas son puras regaderas una al lado de la otra. Las otras son tiras como de plumero. Son repeticiones de elementos que generan una composición que lo hace súper rico y súper cálido, súper acogedor. Pero también es importante situarnos donde estamos, y si estamos haciendo un restaurante o un proyecto, lo que sea, en algún lugar, a veces no queremos ser tan disruptivos con el lugar y con el entorno donde estamos. Entonces sí que es importante sacar las tonalidades del espacio donde estamos y armar algo que tenga que ver con el lugar que estamos haciendo. Esto fue la tienda de vinos que hicimos del House de Morandé, donde todos los elementos que pusimos tenían que ver con el campo chileno y con la sensación del Chile como más profundo, con madera chilena y todo relacionado a las maderas.
pero sí un muro color vino que tenía que ver con el vino, que es lo que se vende en esta viña. Este otro restaurante que se llama Polvo, que también lo inauguramos hace poco, donde también tenía que ver con los vinos, con la autenticidad de los vinos de la zona central. Entonces todo lo que se puso en el entorno y alrededor son elementos que tienen que ver con el vino y que tienen que ver con la zona central de Chile, con los elementos de paja, las maderas y con lo auténtico, con las cosas más propias. Y sí se logra, cuando uno tiene esta idea clara y esta paleta, tanto de colores como de materiales, sí se logra como un concepto que es mucho más redondo, donde probablemente no hay nada que se despegue tanto ni nada que se desordene un poco. Y así uno se va insertando. Hay veces que uno se quiere despegar y hay veces que se quiere unir. Pero si de repente uno quiere ser parte de la naturaleza, pero sin que se note, miren lo rico de poder armar lugares así entre medio, en la mitad de todo, en la mitad de este espacio, donde uno agrega elementos que parecieran que estuviesen siempre o que estuviesen de toda la vida. Los colores que evocan el campo, o sensaciones de estar en el campo. Y aquí es donde la materialidad es tan importante. Yo creo que si uno está en un lugar más hacia el sur, es probable que queramos tener cierto contacto con la madera y con materiales un poco más cálidos. Yo no sé si estamos metidos en pleno sur, vamos a querer un piso de porcelanato o algo que sea como muy helado. Quizás vamos a tener vamos a querer algo como un poco más calentito, algo que nos dé una sensación como un poco más acogedora. Entonces sí, ahí las paletas de colores y las materialidades van a tener mucho más que ver con el lugar donde estamos, con la geografía donde estamos insertos. Este fue un proyecto bien bonito también que hicimos, que se llama el Comedor del Lago, donde claramente armamos un espacio que evocaba el comer en familia y el estar en familia en un espacio absolutamente de madera, donde ahí vuelvo a comentarles lo entretenido de armarlo en base a un concepto. Acá, en este proyecto, nos armamos nosotros una propia historia, de que por esta ventana había caído este árbol y este árbol se había transformado en la mesa del comedor. Ahora, cuando pensamos en esta poesía tan linda, que el árbol haya caído por la ventana y que el árbol tiene que tener la misma dimensión de la ventana, nunca nos imaginamos que el árbol para la ventana tenía que ser un árbol de ese tamaño y que iba a pesar lo que pesaba ese árbol. Y encontrarlo que además estuviera caído, porque no era la idea de ir a talar un árbol. Bueno, finalmente lo encontramos, pesaba 2 toneladas, casi se cayó la casa cuando pusimos el árbol adentro, pero sí se logró un espacio que te da cierta calidez, cierta intimidad, que dan ganas de estar allá adentro. Lo mismo que pasa acá, a través de los materiales, a través de una sensación como más calentita, una sensación de estar en un lugar más íntimo, más acogedor. Y ahí los colores sí tienen un factor súper importante. O sea, todos sabemos la diferencia entre los colores fríos y los colores cálidos. Y si hay colores y si hay materialidades que te van a hacer ser parte y sentirte mucho más cálido y mucho más acogido. Esto de acá, algunos lo deben conocer, que es una biblioteca que hicimos acá en Concepción, que se llama la Biblioteca Viva, que ahí recién hace poco le contaba a alguien. Fue una experiencia súper bonita de cómo uno puede probar que realmente el uso de ciertos materiales y de ciertas características hace que la gente se identifique más con el lugar. Cuando planteamos este proyecto al mall, lo primero que nos dijeron es que esto parece una media agua, ¿cómo van a poner pino? Nos dijeron, bueno, le dijimos, confía, el pino lo vamos a teñir y vamos a hacer un espacio esta biblioteca fue la primera biblioteca dentro de todas las bibliotecas vivas que hemos hecho, que le hicimos bajo el concepto de la casa del libro. Le dijimos, confíen que nosotros vamos a hacer un espacio que sea la casa del libro, donde la gente tenga, el que vaya, los jóvenes, los niños, se sientan en un espacio mucho menos intimidante que las bibliotecas tradicionales. Y finalmente armamos esta biblioteca, donde a los 2 meses nos reunimos nuevamente con todas las estadísticas y ahí fue cuando los miramos a su cara y les dijimos como, bueno, ¿se acuerdan de la media agua pino? Acá están los números de cuánto tiempo permanece la gente ahora dentro de la biblioteca, de la cantidad de nuevos inscritos que empezaron a ir y que antes iban media hora, 1 hora y ahora se pasa la tarde entera. Y que ahora les están pidiendo a la biblioteca para hacer cumpleaños, para celebrar cosas que en realidad antes nadie se hubiera imaginado que pasaban dentro de una biblioteca. Bueno, eso es lo que hacen los materiales y eso es lo que hacen los colores y la sensación de hacer espacios mucho más acogedores.
el acercar las cosas, no alejarlas, hacer que las cosas sean mucho más, que estén mucho más cercanas, que no exista como una barrera frente a todo. Y este fue un súper buen ejemplo para ellos y para nosotros, y de aquí nació el concepto de que en cada biblioteca que hiciéramos a lo largo de todo Chile, nos íbamos a agarrar de la geografía y de la identidad de cada lugar para poder armar el proyecto pensado para ese lugar. Por ejemplo, este otro restaurante que hicimos, donde claramente acá se llamaba Arrocería Sin Fuego, y el concepto y los colores y toda la temática tenía que ver con las plantaciones de arroz. Entonces también nuevamente agarramos todas las paletas de colores, todas las imágenes de cómo eran los arrozales, y en base a eso armamos un proyecto completo donde todo lo que se instaló tiene que ver con los arrozales y cómo se siembra, cómo se cultiva y cómo se siembra el arroz, y de ahí fueron saliendo todos los elementos que le dieron vida a este restaurante con una paleta súper clara y con un concepto súper claro a trabajar, que el concepto era los arrozales en Asia, en el fondo. Y también está la opción del full color, que realmente sí hay gente que te deja trabajar con intensidad de color, y hay gente que no se atreve, y hay clientes que te dejan trabajar con libertad. Acá fueron también unos clientes que nos dijeron: queremos que se lancen y toda la carne en la parrilla, como se dice, y nos dejaron trabajar con mucho color, con una intencionalidad distinta, con papeles murales súper potentes y con distintos contrastes de colores, porque era lo que ellos querían sentir. Ellas son una pareja súper alegre, lo pasan bien, tienen una vida entretenida, y decían: nosotros queremos eso mismo transmitirlo en nuestra casa, y nuestra casa queremos que sea llena de colores y llena de textura, y ese fue el resultado, y finalmente bien felices porque lo identifican en el fondo. Y también no se puede extremar y ir al chancho con cosas como ya así como más exageradas también, porque el color da para mucho. Pero sí hay distintas aplicaciones, distintas maneras de tratarlo. Hay una diseñadora que se llama Trisha Gill, que es una persona que yo admiro mucho, es una diseñadora inglesa, que creo que es una de las más expertas en el uso y en el trabajo de distintos colores, con unas combinaciones bastante poco tradicionales. Pero es bien interesante seguirla a ella y su metodología de trabajo, porque todos los años ella lanza su pantón de colores, y todos los años Trisha Gill lanza y dice: estos son los colores de la temporada y estos son los colores que yo voy a hacer. La primera vez que fui a su tienda en Londres salí con un tarro de pintura, o sea, así como de fan, ni siquiera me compré un mantel, dije como lo quería ya en Medellín, era un tarro de pintura, mi gente lo ridículo, me hubiera traído el pantón, pero sí logra unas combinaciones súper atrevidas y súper disruptivas que creo que son un gran aporte, y es una diseñadora que ha hecho un trabajo en base al color súper interesante. No, y ahí nos vamos ya para otro lado. Pero bueno, creo que es mucho lo que podemos hacer en base a los colores. Creo que siempre tenemos que tener presente para quién estamos diseñando y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos generar. Y ese qué queremos generar va a tener una relación directa con los colores y con los materiales que usemos. Esto no es como un capricho, no es que uno diga como ya, hoy día, este año estamos al verde, si pintamos todo verde. No, acá hay una intención de conocer a la gente, a las personas para las que estamos trabajando, hay una intención de generar lugares que sean los lugares apropiados y los lugares como perfectos para cada persona para la que uno está trabajando, y tiene que ver también mucho con la flexibilidad que uno empieza a tener a cambiar. Los espacios no son de un color para siempre, los espacios mutan, los espacios se transforman, igual que nosotros también cambiamos. Nosotros no nos gusta el animal print toda la vida, a lo mejor te gustó el animal print un año, pero al año siguiente te gustó otra cosa, y no es pecado. Entonces cuando nos toca enfrentarnos durante a clientes que es como la decisión de la vida, de qué color van a pintar algo, le digo: pero si obviamente en 3 años más o en 4 vaya a cambiar de opinión y vaya a querer otra cosa, y no pasa nada. O sea, no es una decisión que vaya a afectar tu vida para siempre. O sea, si quieres por un tiempo vivir en un entorno o hacer algo con tales características, perfecto. Es muy probable y es muy sano que eso más adelante cambie, y es una brochita con un tarro de pintura, pero sí te va a dar, por lo menos por un tiempo, una satisfacción de estar en el lugar que quieres estar, y ya está todo lo que uno necesite. Están las variedades y las cantidades de papel mural que son inabarcables. O sea,
¿Ustedes han trabajado con papeles murales? ¿Les gustan los papeles murales? Hay un mundo infinito, es infinita la variedad que uno tiene sobre eso. Entonces, la cantidad de efectos y de cosas que uno puede lograr es enorme. Y en la medida que uno le vaya perdiendo el miedo a ciertas combinaciones y a ciertas cosas que en algún momento a uno le obligaron a entender como esto es así o lo correcto es de tal forma, uno se libera. De verdad, para mí el ejercicio de trabajar con los colores y de proponer colores y de armar propuestas de colores distintos es absolutamente liberador. Solamente hay ciertas cosas con las que yo por lo menos tengo como un poco más de recelo con el color, que son combinaciones que uno tiene como asociaciones. Y ahí es donde hay que quizás tener un poco de ojo. O sea, no sé si le haría a alguien un departamento o una casa negro con naranja porque pensaría que estoy en Halloween todo el año. O no sé si haría algo tampoco verde con rojo y con dorado porque me sentiría en Navidad también todo el año. Entonces como que hay ciertas combinaciones que evidentemente uno va a tener como un poco más de ojo. Pero de ahí para adelante los lugares son de uno, no son de nadie más. O sea, que al vecino le guste o que a la amiga al frente le guste, a mí por lo menos me da lo mismo. Entonces como de ahí la libertad y la soltura y de verdad la sensación de libertad de realmente poder hacer el espacio y vivir en el espacio que nosotros queremos, se lo recomiendo, porque es algo que realmente nos libera bastante. Y vivir y despertarse rodeado de colores y despertarse y acostarse y estar en lugares rodeados de colores que nos encantan y que nos hacen vibrar y que nos hacen estar como con energía, la verdad es que para mí eso es impagable, el llegar a espacios que tengan un lugar que te provoquen algo en todo sentido. Que es lo mismo que les hablaba del baño de repente, cuando hacemos un baño y de repente a un cliente le proponemos un baño, hace poco hicimos un baño negro con dorado, negro, la pantalla de baño era negro, y entraba y era como un shock, así era como impactante, pero era genial, porque todo el mundo salía del baño y le decía como, bueno, tenéis que ir al baño, es increíble. Entonces como, eso también es un efecto positivo, como uno puede jugar con las sensaciones, uno puede jugar y de alguna manera como suavemente, no lo digo en mal sentido, manipular un poco, como quiero que este espacio tenga estas características, pero igual quiero que el comedor sea súper dramático, porque acá me gusta la sobremesa, quiero que sea oscuro, y con las imágenes que veíamos antes, que nos íbamos, voy a irme bien rápido para quedarnos con unas imágenes dramáticas. Vamos a ir. Lo dramático. También eso es una opción, no pasa nada. Y en el fondo también uno puede decir en algún minuto como, ¿sabes qué? Por lo menos por 2 años quiero vivir en un lugar así y quiero tener ese juego de colores o quiero tener esta sensación de colores un poco como más intenso. Y no hay que pedirle permiso a nadie para hacer eso, porque son nuestros lugares, en realidad no hay que preguntarle a nadie porque son decisiones nuestras y la verdad es que es mucho mejor equivocarse pero atreverse a hacer vainilla. Así que la verdad es que ahora les pregunto si quieren seguir siendo vainilla o alguien es vainilla, por favor, o sea, ¿ah? Sí, qué bueno aprender. Sí, se los digo, o sea, yo la verdad si hay algo que me declaro como fanático y como adicto es al uso del color. Y me ha pasado muchas veces, le contaba a Patricia que de repente ha llegado gente o antes como hoy, proyectemos estas fotos, ahora le digo, o sea, no, perdón, pero no hay dónde, porque no hay nada blanco, o sea, no tengo lugares blancos, me encanta el color. Y la verdad es que eso nos define a nosotros y define nuestras personalidades. Entonces, creo que uno debiese empezar a dar un paso y por eso también les traigo una presentación y les muestro quizás cosas que a algunos les pueden parecer como terribles o mucho, da lo mismo. A veces a lo mejor uno quiere ser mucho por un tiempo. Y yo, no sé, en este minuto mi comedor es color coral, con unas sillas de unos textiles bolivianos que son como verde intenso y es una combinación que realmente es fuerte. Pero a mí me encanta y la gente que entra como que se queda así y es fuerte como, bueno, genial, qué bueno que te pase eso, porque de eso se trata. A veces hay que provocar. Y la medida que uno se empieza a atrever y que empieza a remover un poco y a movernos un poco, vamos a dejar de ser tan planos, tan grises, tan todos iguales, todos uniformados, todos con el mismo traje de Zara, todos con la misma chaqueta H&M. La verdad es que yo creo que en la medida que empecemos a dar un pasito hacia adelante, y yo por lo menos voy a empujar
mientras pueda, para que la gente se atreva y para que todos vayamos como avanzando y seamos un poco más individuos y un poco menos masa. Como que, y por eso hablo del color y lo hablo de esa manera. No tenemos por qué ser todos de la tonalidad de vainilla, podemos ser todos de la tonalidad que queramos y ahí no existen los prejuicios, no existe nada. Hay que atreverse y esa es la única forma. Y el único consejo que les puedo dar, desde mi experiencia, que tampoco es que sea tanta, pero no soy tan viejo, hay que atreverse, porque las cosas son para uno y no hay nadie que te lo pueda cuestionar porque la decisión es tuya. Así que bienvenidos al mundo del color y espero que de aquí lleguen a pintar las casas. Muchísimas gracias.